A ver, listo. La grabación está iniciando, chicos. Entonces, nuevamente, buenas noches con todos, chicos. Y en primer lugar, disculparme por el incidente que tuve la semana pasada. Justo el jueves se puso complicada la cosa en mi trabajo. Como ustedes saben, yo trabajo en Interbank y a veces ocurre que hay incidentes que son un poco graves y es necesario atenderlos. Y ha sido un incidente que ha durado todo el día, desde la mañana hasta las 3 de la mañana, si no me equivoco, más la incidencia. Así que ha sido un tema bastante complicado, pero bueno, lo bueno es que se superó, pero eso también me trajo consigo tener algunos problemas con las responsabilidades que tengo de cara con ustedes, básicamente, ¿no? Que son el turno noche. En la mañana también tengo un curso que dicto y también se me complicó, ¿no? Entonces eso es lo que me ha llevado a tener estas sesiones de recuperación, básicamente, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Entiendo que no todos pueden estar presentes, se entiende porque es fuera del horario que normalmente están acostumbrados, pero por eso se va a grabar. De igual forma, voy a tratar de cualquier cosa, estar atento esta semana al menos, en lo que respecta a esta semana, a los chats que me puedan dejar para cualquier consulta que tengan y yo les pueda ayudar, ¿ya? Entonces, vamos nuevamente a la solución y tratemos de recordar dónde nos habíamos quedado. En esta ocasión vamos a tratar de completar los métodos faltantes para completar nuestro CRUD apuntando a la base de datos y luego haremos un recopilatorio de toda la creación de cada uno de estos paquetes, ¿no? Quedándonos pendiente aún todavía el tema de la integración entre varias tablas, ¿no? Porque solamente hemos hecho todo este CRUD en base a una única tabla nada más, ¿no? Entonces veremos cómo lo podemos tratar con objetos como tipo DTO y demás, y le vamos a dar mucho más sentido a esto, ¿no? Perfecto, entonces continuemos, ¿ya? Si ustedes recuerdan, habíamos implementado algunos métodos muy útiles, pero relacionados y enfocados únicamente en el método get, ¿no? Por ahí teníamos también un insert, que es un post, recordemos que también es un post, pero directamente es lo que hemos trabajado. Habíamos trabajado en un insert y habíamos trabajado en diferentes métodos get para los diferentes casos de uso que podemos tener en un CRUD simple, ¿no? Entonces es válido, es perfectamente adecuado a una realidad, pero tenemos que seguir con el método de actualización y con el método de eliminación de registros, ¿no? Ahora, si bien es cierto, yo le voy a enseñar a eliminar un registro de una base de datos, pero en la práctica y en aplicaciones empresariales, los delete normalmente no se producen, ¿ya? Y eso las personas que deben estar aquí ya laborando, al menos en una empresa, deben saber que es muy raro utilizar un delete, ¿no? En una tabla. O sea, un delete es un registro. Normalmente lo que se hace son mecanismos de borrado lógico, ¿no? Tienes unos flags de activo, de estado y de activo, y con esos flags de estado y de activo te ayudas para hacer la desactivación de un registro en tu formulario, ¿no? Ahora, obviamente eso implica el uso de WHEREs constantes a cada rato para hacer el paginado, el filtro, tienes que estar metiendo WHEREs por todos lados para identificar estos valores como datos que están ocultos y no ocultos, ¿no? Pero se pueden solucionar fácilmente ¿con qué? Con las famosas vistas, ¿no? Lo que se conocen como vistas en cada, digamos, herramienta de base de datos o motor de base de datos que trabajes, Oracle, SQL Server, Postgres, tienen funciones que permiten hacer vistas de un registro, ¿no? Y eso te permite hacer un filtrado sin estar consumiendo en cada consulta estos where y afectando y de repente por ahí el rendimiento de tu base de datos dependiendo de cuán frecuentemente lo hagas, ¿no? Entonces, la forma de solucionar esto son las vistas y las vistas pueden ser tratadas como clases, perfectamente pueden ser tratadas como clases, no hay ningún problema, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo después, ¿ya? Entonces vamos a trabajar sobre el supuesto de que sí podemos hacer eliminaciones en la base de datos, pero repito, las eliminaciones no son algo que en la vida real se aplique, ¿no? Ustedes normalmente van a hacer el borrado lógico, ¿ya? ¿Y cómo sería para complementar el update y el delete? Súper fácil, ¿ya? Aquí en realidad no tenemos que hacer mucho. Recuerden que tenemos a nuestra todopoderosa clase o extensión, perdón, o interfaz base, JPA Repository, y también el JPA Repository ya soporta el método de update y de delete. Entonces no tendremos que estar definiendo queries opcionales como aquí lo hemos hecho, ¿no? Aquí ya les había explicado cómo se hace con JPQL, ¿no? Cómo se puede definir un filtro, un paginado, ¿no?
invocando a sentencias de DML, ¿no? Y también lo podemos hacer de forma implícita, como es este caso, ¿no? Aquí no llamamos a ninguna sentencia SQL, pero automáticamente el JPA Repository ya reconoce que se trata de una consulta haciendo a cliente, haciendo un filtro por el campo de documento de identidad, ¿no? Entonces es una forma implícita de hacerlo y esta es una forma explícita de hacerlo. El paginado, de hecho, lo hemos hecho de forma explícita, pero también bien pudimos haberlo hecho de forma implícita sin ningún problema, ¿no? Ahora, el update y el delete, ¿cómo lo hago? Pues lo único que voy a hacer es crear las clases complementarias que me están faltando, ¿no? Obviamente yo voy a tener, en este caso, un retorno de tipo cliente, que será pues simplemente update, ¿no? Update, perdón, nuevamente mi configuración de teclado como siempre. Listo. Tendré un método update, ¿no? Y el update normalmente, ¿qué debería recibir? ¿Qué datos debería recibir? Si yo para insertar recibí un cliente, para un update recibiré el cliente mismo también, ¿no? Recibí un modelo cliente también, ¿no? Un cliente, ¿no? ¿Podría mantener la estructura del controlador? Sí, pero suficiente basta con... Podríamos mantener la estructura del controlador también, ¿ya? Y la estructura del controlador probablemente va a ser algo como esto, ¿no? Voy a tener un, yo qué sé, podría ser un long ID quizás, ¿no? Y un cliente, ¿no? Que va a devolver esto finalmente una respuesta de cliente. Yo para estabilizar mi código voy a devolver return null y con eso genero automáticamente estabilidad en mi código, ¿no? Obviamente no está implementado, ¿ya? Falta implementar. Y voy a buscar aquí el método del update que yo tenía por aquí. Pues es el create client y esto es el update client. Miren, si ustedes recuerdan, está por filtro de documento e identidad, lo cual no está mal, pero yo quisiera hacer un tratamiento más adecuado primero con el ID directamente. ¿ya? Después podemos poner una implementación para Identity Document Number de igual forma. Ya no hay ningún problema. Entonces, primero lo voy a hacer apuntando al ID real, como debería ser de un CRUD, ¿no? Que es este de aquí. Esta estructura es bastante válida ya para este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que recuperar primero. Cuando uno hace una actualización, lo primero que hace es traerse la estructura de datos actual en la base de datos y luego reemplaza donde tenga que reemplazar. Y una vez que reemplace donde tenga que reemplazar los valores, haré finalmente la actualización de datos. ¿Cómo voy a hacer esto? O me explico de otra forma. ¿ya? Primero, ¿qué hago para hacer una actualización? Siempre tengo que hacer una recuperación del dato que estoy intentando buscar. Para eso podría utilizar lo que ya tengo implementado aquí en el getById. Igualito a esto ya. ¿Por qué? Van a ver ustedes ahorita por qué, ¿ya? Entonces, primero lo que yo estoy haciendo para hacer un update es, lo voy a poner como comentario, aunque no es una práctica, recuperar información, no, recuperar registro, mejor dicho, recuperar registro relacionado al cliente con ID, bueno, lo que devuelva del ID, ¿no? Lo que devuelva del ID, ¿no? Y ahí está. Perfecto. Bueno, aquí me está diciendo definitivamente que no es una buena práctica, ¿no? Y lo está diciendo. Yo lo estoy dejando forzosamente porque quiero ser claro con ustedes, como es con fines educativos es válido, ¿no? Entonces recupero mi cliente, ¿no? Y lo guardo en un tipo opcional porque yo no sé si exista o no exista todavía, ¿no? Si está presente, retornaré nulo, ¿no? Simplemente el update no se hizo, no se llevó a cabo, ¿no? Pero si esto existe, entonces ¿qué tengo que hacer? Recuperar el valor de la base de datos que actualmente tiene. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en otra variable client, ¿ya? Lo puedo poner client current, ¿ya? Podría ser podría ser algo así, ¿no? Client remote state, podría ser algo así. Quizás, ya, no sé. Estoy manejando un nombre cualquiera. Le pueden poner cualquier nombre, ya. Le pueden poner current client values, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces aquí yo le pondré result.get, porque yo ya sé que existe el elemento. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Sobre el objeto existente tengo que actualizar cada uno de los campos que yo espero actualizar, salvo el ID, porque por obvias razones el ID no se actualiza, ¿no? Entonces haré algo como esto, miren. Pondré client remote state, set, ¿qué cosa? Todo lo que corresponde. Set code vale, ¿no? Entonces será
igual a client.getCode, ¿no? Y así voy haciendo el replace en cada uno de los datos que yo considero que forman parte de la actualización del objeto, ¿ya? Entonces, ¿qué más tengo aquí por aquí? Pues podemos ver directamente este objeto y tenemos qué cosa, código, nombre, apellido, documento de identidad. ¿Será algo que deba cambiar? Probablemente no, ¿no? Entonces dejémoslo ahí. O si no, también lo podemos considerar si ustedes consideran que es válido. Quizás tendríamos que hacer una validación previa, tratando de buscar si existe un registro que podría causarnos algún problema y no debería ser parte de nuestra estructura de datos, ¿no? Entonces podemos validarlo también eso, pero eso ya podemos ir personalizándolo después, ¿ya? Por ejemplo, el documento de identidad sí no debería ser algo que se actualice, ¿no? Directamente debería eliminarse el registro si es que he incurrido en una falla a la hora de registrar un cliente y lo he registrado con un documento de identidad que no corresponde, ¿no? Una actualización de datos, no tanto, ya no tanto. Debería considerarse más una eliminación para asegurar digamos, la integridad de la información, ¿ya? Phone number, si es algo que se puede actualizar, email sí, ¿ya? Entonces vamos a suponer que podemos actualizar tal y cual como sería en un entorno empresarial común y corriente, ¿ya? Vamos a poner set name y aquí obviamente va a ser un get name, ¿no? Aquí tendremos un set last name, igual forma tendremos un get last name. ¿Qué más tenemos por aquí? Identity document, ya les he dicho que en preferencia no deberíamos modificarlo, debería ser una eliminación directamente. Phone number, email, sí, ¿no? Set phone number, perdón, set phone number, sería get phone number, el que reciba desde mi cliente. Y por último, tengo set email. Set email será igual a get email. Perfecto. Ya está, ¿no? Y ahora, ¿qué tengo que hacer finalmente? Tendré que hacer un update al registro, ¿no? Entonces será algo como esto. Client repository punto. Obviamente no voy a decir update, ¿no? No voy a decir update. Será save and flush. ¿A qué objeto? A client remote state. Se actualiza, procesará. Si no actualiza, se caerá en algún cache, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, esto se actualiza. Espero recibir esto, ¿no? Finalmente, como respuesta. Perdón, client repository no es así, ¿no? Ahora el save and flush normalmente devuelve un tipo cliente, entonces es idóneo para este caso, ¿no? Yo directamente no tendría que hacer esto, sino podría decir directamente esto, ¿no? Un return, así. Save and flush, listo. Y con eso controlo el paso, ¿no? Así como hice aquí en este caso, ¿no? Perfecto. Entonces ya hemos incorporado el update. Ahora, acto seguido, vamos a hacer el delete, ¿ya? Porque ya podemos hacerlo en este nivel, ¿no? Entonces podemos decir algo así como esto. Para el delete puede ser un boolean, ¿ya? Podría ser un boolean, ¿por qué no? Es más que suficiente, ¿no? Y diremos delete. ¿Y qué tiene que recibir el delete? Únicamente el identificador del registro que busques eliminar, ¿no? Es más que claro, ¿no? Para estabilizarlo le voy a poner return true. Ya siempre acostúmbrense a estabilizar su código, ¿ya? O sea, a pesar de que no esté totalmente escrito todavía, y de hecho probablemente ni sentido tenga hacer esto, pero siempre es bueno dejar estable su código cada vez que puedan. Eviten dejar su código inestable por mucho tiempo. Y esto, ojo, es como recomendación ya como plus para el examen que ustedes van a rendir, el parcial, ¿ya? Seguramente en el desarrollo, yo lo digo en base a las evaluaciones que acabo de calificar hace poco, que también vale decir me demoré mucho del turno de mañana. Nunca me tomo más de 7 días. En esta ocasión, debido al problema que les comenté, tuve que demorarme más de ese tiempo. Pero en este caso para ustedes no va a ser así, porque ya no debería haber ningún incidente parecido, ¿no? Entonces siempre acostúmbrense, y esto le va a servir no solamente ahora para como se digo, para su parcial, sino también les debe servir para ya su vida profesional. Acostúmbrense a dejar código estable. Así no tenga sentido, como lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Esto no tiene sentido, ¿no? Profe, no está eliminando nada y está devolviendo siempre true, ¿no? Y es cierto, es válido, pero yo les pregunto, ¿esto es estable? Sí. ¿Esto yo lo podría entregar a producción y generaría errores? No va a generar errores, ¿no? Quizás errores de lógica sí, ¿no? Porque a nivel semántico no está bien esto que estoy haciendo, ¿no? Pero a nivel léxico y a nivel sintáctico está perfectamente correcto, ¿no? Es compilable,
no va a haber ningún error de compilación ni nada parecido porque la respuesta que estoy dando es correcta. Entonces es un código válido a pesar de que no cumple con la semántica del código. A pesar de que no cumple con la semántica, sintácticamente y léxicamente es correcta. Entonces no tendría que haber ningún problema con publicarlo en producción, ¿no? Obviamente yo como desarrollador tengo que poner controles para que esto en lo posible no pase o pase desactivado, pero es una buena forma de entregar código rápidamente sin necesidad de implementar el código. Y ustedes van a ver que esto es parte de la buena práctica de la programación extrema y del patrón y básicamente de la construcción de código de forma correcta, ¿no? Nos hemos acostumbrado como programadores a desarrollar toda la funcionalidad primero y luego recién comenzar a probar. Yo les pregunto si, ya hablando de temas de pruebas unitarias, que es algo que vamos a ver casi al final del curso, hablando en términos de pruebas unitarias, esto o este método que he hecho, ¿se puede probar? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque está estable. A pesar de que estoy forzando la lógica para que siempre sea el happy path, por decirlo así, o el caso feliz, el escenario feliz, es totalmente probable y es totalmente aplicable ya a las pruebas unitarias y todo el flujo que requiere para la certificación, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite. Acostúmbrense siempre a crear primero los cascarones de los métodos de su aplicación, cosa que el desarrollo les va a ser mucho más fácil y va a tener mucho más sentido, muy aparte de que van a poder implementar pruebas unitarias desde un primer momento y no a lo que normalmente se acostumbra, ¿no? Usualmente los equipos que toman malas prácticas primero construyen su código y luego generan las pruebas unitarias, ¿no? Y ustedes van a darse cuenta que es una malísima práctica. Primero se generan las pruebas unitarias y luego se genera el código ejecutable o semánticamente correcto, ¿no? Son cositas que vamos a aprender también luego, ya casi al final del curso, entender estos tips de la programación extrema y de las buenas prácticas de desarrollo de software, ¿ya? Sigamos. Ya está estable y sobre esto puedo hacer una mejora inmediata al código, ¿no? ¿Cuál sería mi mejora inmediata? Pues directamente puedo aplicar. Primero, yo no voy a borrar algo que no existe, ¿no? Si no existe, no tiene sentido borrarlo. Y si no existe, no tiene sentido invertir más tiempo en buscar el objeto como tal, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer esto, podría hacerlo, ¿no? Client repository punto delete. ¿Pero qué me pide? Me pide un client, ¿no? Entonces, un objeto que no tengo. Ah, yo me pide con ID. Pensé que podía borrar por ID. ¿Podré de repente? Pero si se puede, delete by ID. Sería una alternativa, miren. Sería una alternativa hacer un delete by ID. Pero ahora, delete by ID, ¿qué me devuelve? Me devuelve, bueno, me dice elimina el entidad con el identificador obtenido, no recuperado, ¿no? Si la entidad es, no, dice, ¿no? Si la entidad es not found, entonces la persistencia dice, es simplemente ignorada, ¿no? No se toma en cuenta. Entonces, quizás sea más fácil, ojo, quizás sea más fácil hacer esto y se acabó mi solución, pero no voy a tener ningún mensaje de respuesta cuando el objeto no exista, ¿no? No podría personalizar mi respuesta, ¿no? Hacerla más, digamos, más orientada a mensajes de respuesta, a complementar la información de una forma mucho más correcta. No tendría mucha información que entregarle a mi cliente, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un servicio realmente poderoso y que brinde toda la información necesaria, sería conveniente, y esto, ojo, los comento, no es necesario hacerlo. Obviamente va a consumir más recursos, va a implicar más acceso a la base de datos, pero va a ser una eliminación de registros mucho más limpia y con sentido, ¿ya? Yo podría hacer esto, ¿no? Sigo la misma mecánica del update, ¿no? Recupero el registro, ¿no? Si no está presente, yo devolveré false, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no he eliminado nada. ¿Por qué? Porque no existe, ¿no? Y aquí de repente yo me doy cuenta que el boolean quizás no me sirve tanto, ¿no? Sería más conveniente utilizar un objeto de tipo DTO para esta respuesta, ¿no? Y que luego vamos a ir mejorando el servicio. Pero por ahora está bien, ¿ya? Entonces, si no está presente, retorno false porque no he hecho ninguna eliminación, ¿no? Y si ya recuperé el registro, que es lo que tendré que hacer acto seguido, pues ya puedo hacer un delete, ¿no? Ya puedo hacer un delete. ¿Un delete a qué? Al result, ¿no? Al result.get. Listo, se acabó. Y ahí elimino el registro. El delete, ¿me devuelve algo? No me devuelve nada, me devuelve void, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que esto ejecuta bien o simplemente se va al catch, ¿no? Entonces yo puedo hacer un return true aquí al final porque yo sé que si no ejecuta bien se va a caer y se va a ir al catch de mi código y es un evento que también tendré que controlar. En este punto no lo sé, probablemente sea a nivel de controlador,
pero ahí vamos a ver cómo le vamos dando forma a esto, ¿ya? Entonces, esta sería una forma muy adecuada de hacer un delete. La primera forma que les enseñé, que es únicamente invocando a un único método, haciendo un delete by ID, es perfectamente correcto. Sin embargo, no te permite controlar si el objeto existe o no. En cambio, esta forma es un poquito más larga, pero te permite saber si el objeto que estás buscando eliminar existe o no existe, ¿no? Entonces le puedes entregar una respuesta mucho más personalizada a tu cliente, ¿no? No necesitas decirle simplemente, oye, no se hizo la actualización, no se hizo la eliminación, perdón, y se acabó, ¿no? Sino ya te ayuda a darle una respuesta mucho mayor, diciéndole que no hice la eliminación porque el registro no existe o porque hubo un problema con la base de datos, etc, etc, etc. Muy bien, entonces, habiendo cerrado esta parte, ya teniendo los métodos necesarios para un CRUD, podemos seguir ahora a pasar a configurar nuestro controlador REST, ¿no? Y básicamente va a implicar hacer cambios en estos dos métodos. Primer cambio que tenemos que hacer. Voy a dejar de devolver client y ahora tengo que devolver algo como response entity, ajustándonos ya a los estándares que habíamos conversado, que es entregar respuestas con códigos HTTP, ya no con los objetos duros y puros como tal, ¿no? Entonces todo esto ya no me sirve, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer lo siguiente, ¿no? Ojo, yo le podría poner aquí client response. Miren, ojo al dato. Podría poner client response y pondría aquí algo así como client service.update, ¿verdad? Update en el cual yo le voy a pasar, ojo, que identity document number ya no me sirve, ¿no? Ahora, ¿qué estoy haciendo para hacer las actualizaciones? Lo puedo ver aquí en la búsqueda por identificador, ¿no? Miren, ahora estoy utilizando el ID directamente, ¿no? Y en el put también será algo similar. En el put también, en vez de utilizar el Identity Document Number, utilizaré el ID ahora, ¿no? En vez de utilizar String Identity Document Number, utilizaré Long ID, ¿no? Entonces el update será el ID y será el cliente que reciba por parámetros, ¿no? Ahí todo bien, ¿ya? ¿Cómo podemos ajustar esto? Lo podemos hacer mucho mejor. Y ojo, yo puedo poner en este caso el objeto del cual, perdón, la clase del cual viene mi respuesta, pero también podría hacer esto, miren. Y es perfectamente funcional. En Java, si no me equivoco, a partir de la versión 11 o 17, no estoy exactamente seguro, pero se puede utilizar los tipos var, ¿no? Para ¿cómo se le conoce este término? Para suponer, ¿no? Vamos a decirle así, ¿no? Para, creo que se llama inferencia, ¿no? El, sobre la clase de respuesta basada en el valor de respuesta del método que estoy consumiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si el valor de respuesta o de update es un tipo client, yo puedo inferenciar ese valor con var y este response también será tipo client, sin decir que sí sea un tipo client, ¿no? Entonces, se puede hacer esa, se puede hacer esa suposición del objeto automáticamente en Java, ¿no? Y en la versión 21, 17, al menos les aseguro que se puede hacer perfectamente, como lo estamos haciendo aquí, por tipos var, ¿ya? Así como lo es JavaScript, así como lo es Python, así como lo es Kotlin, etc., ¿no? Es una característica propia las nuevas versiones de Java, ¿no? Básicamente. Entonces pueden hacer eso también. Y aquí que tengo que hacer mi validación respectiva, ¿no? Que es bastante similar a esta, ¿no? Si la respuesta es igual a nula, que era el caso de error que hemos visto, yo tendré que devolver alguna respuesta de error, ¿no? Probablemente será algo así como eso. Ah, cierto. Acá hay un error, ¿no? Porque no he hecho los return value, ¿no? Tengo que hacer aquí los return value. Error que cometí aparentemente en el create y no lo voy a tener en cuenta. Muy bien. Será aquí entonces return response entity podríamos devolver un bad request, ya que es lo más común de la vida, ¿ya? Entonces podemos poner un punto build y recuerden que siempre nosotros le podemos insertar, esto ya lo voy a borrar porque esto ya no sirve. Recuerden que ustedes siempre le pueden insertar headers, ¿no? Pueden devolver un header, algo así como esto. Entonces yo voy a devolver un header aquí, ¿ya? Un bad request, ¿no?
pero lo quiero devolver con headers, ¿no? Igual, con un server message, ¿no? No se ha actualizado. De momento podemos poner así, ¿ya? El registro con ID, y podemos poner el ID, ¿no? De momento lo voy a hacer así, pero deberíamos saber diferenciar entre una no actualización y entre un no se ha encontrado el objeto, ¿no? Son dos casos totalmente distintos, ¿no? Entonces, esto también nos sirve, ¿no? Con ID, decir, ahora aquí sale error, básicamente porque no recibe, no puede hacer los cálculos en línea. Entonces, para que no nos dé error, a ver qué pasó por aquí, qué pasó. Extraño que no nos permita. A ver. No. Aparentemente está generando aquí un error. Ahí vamos a ver ya. Response entity.key. Este sería response. Ya. A los bar requests quizás no se les pueda poner de esta forma, ¿ya? A ver qué pasó aquí. Creo que es esto. Ya, ahí sí me permite. No sé por qué no me estaba permitiendo de la otra forma. Pero vamos a agregarlo de esta manera, ¿ya? Y pasamos todo esto que ya habíamos creado por aquí. Ya está. Bueno, es otra forma de hacerlo, ¿ya? Aquí arriba lo habíamos hecho de una forma. A nivel de not found, ya sí nos acepta los header, bueno, invocando al atributo header como tal, ¿no? Pero aquí no sé por qué no nos ha permitido. Es otra forma de hacerlo, ¿ya? Debería ser más de lo mismo. Pero bueno, es correcto también devolverlo de esta manera, ¿no? Haciendo un return bad request, ¿no? Entonces, le damos un guardar y ahora vamos a nuestro método delete. Este populate client ya no nos sirve, ¿no? Entonces, podemos directamente darle de baja y hacer las correcciones donde se crea conveniente, ¿no? Por aquí hemos utilizado esto de aquí, ¿no? Esto ya no es necesario, ¿no? Creo que queda más que claro. Y estos dos elementos tampoco ya no son necesarios. Los podemos borrar. No nos sirven, ¿no? Y aquí únicamente en el delete, donde nos está dando error, hay que hacer los reemplazos respectivos, ¿no? Nuevamente, un boolean no es lo más adecuado, ¿no? Quizás sea un simple response entity, ¿ya? Sin tipo de dato de retorno, ¿ya? Simplemente un response entity a secas. Si tú quieres darle un tipo de valor de retorno, no está mal también, no está mal, podrías hacer algo como esto, ¿ya? Como un client, ¿no? Si es que tú lo crees conveniente. Entonces, de ahí vamos a ver que es mucho más manejable un DTO, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer luego a continuación cuando empecemos a trabajar con múltiples tablas, ¿no? Entonces aquí
De la misma forma, podemos recibirlo en una variable response y podemos decir lo siguiente. Client service.delete. Delete qué valor. Bueno, aquí vemos que el identity document number ya no se adecua mucho, sino tendría que ser long, ¿no? Long ID. Y aquí, obviamente, como valor de entrada será el tipo ID. Y esto ya ustedes saben que devuelve un boolean. Y ahí está, ¿no? Entonces, si la respuesta es falsa, ¿no? Incluso esto podría ser, en vez de response, llamarse hasDelete, ¿no? Si ha sido eliminado, o has been delete, o como que has delete, para ser lo más corto, ¿ya? Si ha sido eliminado, la respuesta deberá ser algo como esto, ¿no? Return response entity, punto que podría ser un bad request, ¿no? Y podemos ponerle header, ¿no? Podemos ponerle header. Y al final un build, ¿no? Obviamente. Vamos a separar esto. Y al final un build, ¿no? Punto build. Ahí está. Y aquí, sin embargo, no sé por qué sí responde. No sé por qué hace un rato no respondía. Puede ser que se haya bloqueado también el... Y aquí pondríamos algo así como no se ha podido, ¿no? No se ha podido. No se ha eliminado el registro con ID, no, y el que corresponda. Aquí creo que es el problema cuando hacemos el más ID, ¿no? No se rayó esta vez. Cosa que a veces pasa con el editor, no sé por qué se bloquea a veces. Pero bueno, nos sirve para probar diferentes formas, ¿no? Esta es una forma poniendo el header inline y esta es otra forma creando a través de un objeto HTTP headers e insertando el header en el bar request, ¿no? También es otra forma de crearlo. Y bueno, si está correcto, es que quiere decir que está en true, ¿no? Ah, bueno, si ha sido eliminado, en ese caso tendría que ser el negado. Si no ha sido eliminado, entonces devuelvo a request. Y si ha sido eliminado, devolveré el caso feliz, que es, ya ustedes saben, sería response entity.ok. Y se acabó el problema, ¿no? Si yo quisiera dejarlo esto más fino, probablemente me esté pidiendo un tipo, mira, me esté pidiendo un tipo, ¿no? Entonces, para que no... Bueno, me está forzando a poner un objeto. Podría ponerle simplemente un client, pues, ¿no? Para no tener problema. Un client con el ID quizás, ¿no? Con el ID y los demás datos en blanco. Pero está bien suficiente, ¿no? Y aquí sí se me ocurre ponerle un header también al OK, ¿no? Le podría poner un header diciendo usuario con ID eliminado correctamente, ¿no? ¿Por qué no? Podríamos hacer vamos a poner un header, ¿ya? Porque no me permite, creo que tiene que ser al final. A ver. El OK, por alguna razón, tampoco quiere estar aceptándonos el, el custom header, ¿no? Entonces, quizás podríamos crearlo de otra forma, ¿ya? Se me ocurre ponerlo así, ¿ya? Otra forma podría ser esta, ¿no?
Claro, algo así como esto. Podríamos hacer algo como esto, ¿no? Ya está. Entonces aquí le agregamos los headers y finalmente le ponemos el status, que sería http status code punto status punto ok, ¿no? Es otra forma, esto ya no es necesario, directamente lo podemos devolver así. Es otra forma de devolver un ok. Ojo, hemos devuelto un ok así simplemente, en el cual el valor de respuesta sí lo podemos leer en el cuerpo del mensaje, pero habrá casos como los delete que no necesitas un valor de respuesta, ¿no? Como este, ¿no? Puedes devolverlo todo vacío. Pero si nos interesa los headers, porque ahí tengo datos útiles que va a utilizar en este caso el cliente para ponerlo a través de sus mensajes o yo qué sé, ¿no? Según lo que se crea conveniente. Es una forma también de hacerlos. Tenemos entonces diferentes formas de hacerlo, ¿no? A través de la instancia de un new como response entity, directamente con los bases, con los métodos básicos, como puede ser el OK, como el bad request también de igual forma, pero también podemos personalizar este bad request, como están viendo, ¿no? Podemos ponerle headers y podemos poner mensajes directamente en las cabeceras para devolver una respuesta al cliente de diferentes formas. No solamente utilizando el body, ¿ya? Sino de diferentes formas. Muy bien, ahora vamos a dar un run a nuestro proyecto para validar los últimos métodos ingresados y verificar si están funcionando correctamente. ¿Ya? Recuerden, nos falta revisar el update y el delete, ¿no? Que básicamente son son los dos que hemos generado hasta ahorita, ¿no? Muy bien, entonces vámonos a nuestro Postman. Ya, muy bien, chicos. Entonces, aquí para ejecutar el método que tenemos, podemos primero recuperar la lista de todos los clientes, ¿no? Con este método de aquí, ¿no? Para hacer el update, ¿no? Por ejemplo, me quedé con un solo. Ya, de repente estoy filtrándolo. De repente, no, ese es para hacer un registro nuevo, perdón. Me equivoqué de ejecutar método. Para recuperar todos los elementos, simplemente es un get, ¿no? Un get como el que estamos viendo aquí. Hago un send y ya efectivamente me quedé con el, con los datos que realmente son de la base de datos, ¿no? Ahora, si yo quisiera actualizar,
lo que tendría que hacer es tomar uno de estos y modificarlo, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar el último, ¿ya? El último que acabo de insertar porque me doy cuenta que he insertado dos de lo mismo e incluso tienen el mismo número de DNI, lo cual no debería estar permitido, ¿no? Entonces vamos a modificar uno de estos, ¿ya? Pero recuerden que el DNI no se va a modificar porque así lo hemos definido nosotros. No hay problema, luego lo eliminamos, ¿ya? Entonces primero voy a hacer un put en body. Lo que voy a hacer es definirlo como tipo JSON y voy a pegar este elemento, ¿no? Ahí está. Esto de aquí no me interesa porque ustedes sabrán de que de donde realmente toma el put el valor es de lo que se pasa por ruta, ¿no? Que sería aquí, 6. Vamos a actualizar datos. Por ejemplo, yo no quiero que sea José Ricardo, yo quiero que sea, no sé, David Alonso, por ejemplo, ¿no? Y aquí puedo poner Cobian, no sé, yo qué sé, Vargas, por ejemplo, ¿no? Identity Document Number, yo lo voy a cambiar a pesar de que yo sé que no se va a modificar, porque así lo he definido en mi servicio, ¿verdad? Que no se cambie el dato, ¿no? Entonces yo lo voy a poner, no sé, 867-453-21, por ejemplo, ¿no? El número de teléfono sí lo quiero cambiar, será 987-654-321 y el correo será pues ahora sí de cobian@vida.p. Yo voy a ejecutar esto y miren lo que va a pasar. Ok, todo correcto y efectivamente se actualiza la información como debería ser. Habrá headers. No he considerado headers para este elemento, no estoy seguro, creo que no hemos considerado, ¿no? Cuando diga update client, si no hemos considerado ningún header para el OK. Bueno, no está mal, porque al final de cuentas el 200 dice que fue todo correcto, ¿no? Y ahí está, pero yo noto que el Identity Document Number, a pesar de que yo le metí otro, no ha cambiado. Entonces, qué sería lo que yo debería hacer? Un delete, ¿no? Porque yo les dije que bajo el caso de uso que estamos utilizando, no estamos considerando modificación de DNIs porque entendemos que es un dato sensible, es un dato que no debería cambiarse. De hecho, ni siquiera los nombres deberían cambiarse, ¿no? Entonces, es algo que vamos a tener que corregir de otra forma. ¿Y cuál sería la manera? En este caso particular, eliminándolos, ¿no? Copio esto de aquí, lo pego por aquí y utilizaré el último método que es delete, ¿no? Headers, no voy a incluir nada, body, nada, porque es un tipo delete y los delete no tienen body. Solamente se pasa la información a nivel de URL, ¿ya? Entonces le doy send en este caso, ¿no? Send. Y notaré que todo esto está nulo, obviamente, porque yo no he decidido devolver ningún objeto. De hecho, debería haberlo devuelto vacío convenientemente. ¿Dónde está mi dato que realmente me importa? Estará en headers. Y yo notaré aquí que ha sido eliminado correctamente el cliente con ID 6, ¿no? Por aquí tuve algunos temas de diseño porque probablemente he debido dar los saltos correspondientes que no los he dado, ¿no? Espacio por aquí, por ejemplo, ¿no? Ahora sí está bien. Y bueno, el de aquí arriba también un espacio por aquí, ¿no? Listo, ahora está mucho mejor. Pero está cumpliendo con su objetivo. ¿Y será cierto que habrá eliminado, profe? Vamos a ver. Habían antes 6 registros, ahora hay solo 5 registros, lo cual es correcto, ¿no? Como estamos viendo, es correcto. Entonces, eso es, chicos. ¿Alguna consulta hasta este punto antes de hacer un repaso general de los métodos? ¿Alguna consulta? Abran micros, déjenlo por el chat. Todo claro, todo conforme. ¿Hay algo que necesiten que repasemos? Antes del repaso, obviamente vamos a hacer un repaso general ahorita, ¿no? Les digo antes de que empecemos con esto, ¿no? Nada. Ya, nadie tiene ninguna consulta por lo visto, chicos. Entiendo que todo correcto. Por ahí dijeron que todo bien, entonces vamos a seguir. De esta revisión que hemos hecho, nosotros hemos notado algo, ¿no? Nuestro código ahorita nos permite generar documentos de identidad este, duplicados, algo que no debería ser, ¿no? Ustedes saben que en un sistema no debería estar permitido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Muy sencillo, ¿ya? Siguiendo y en línea con JPA, yo sé que el código y yo sé que el documento de identidad son valores únicos, no tendrían por qué repetirse bajo ningún aspecto.
De hecho, el código incluso es hasta autogenerado, ¿no? Ni siquiera debería yo controlarlo. Pero vamos a ver qué forma sería la más conveniente. Identity Document Number, sé que es único, entonces yo voy a agregar únicamente aquí el indicador de unique y le diré true. Se acabó el problema. ¿Será cierto, profe? Tan simple como eso. Bueno, es así, ¿no? Y vamos a hacer para muestra un botón, ¿no? Recuerdan que tenían el atributo 6 por aquí, ¿no? Aquí está, mira. Curiosamente, con el código, con el número de documento de identidad que tenía antes, ¿ya? Vamos a corregirlo inclusive, ¿ya? Vamos a corregirlo. Muy bien. Vamos a intentar insertar uno nuevo. Ya, aquí está. Ojo, todos los datos pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pero aquí yo me voy a centrar en el Identity Document. ¿Me dejará insertar? ¿Habrá cambiado? ¿Habrá pasado algo? Vamos a ver. Le doy Send y, bueno, aparentemente lo he insertado. Es algo que no debería haber insertado. Vamos a ver por qué sí lo he insertado. No debería haber permitido esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si terminó de actualizar o no. No sé por qué lo ha permitido generar. No debería. Vamos a validarlo en el Workbench. Si ha hecho el cambio. De repente no ha aplicado el cambio. Y eso también es probable, ¿ya? En Identity Document Number. Vamos a ver si ha aplicado el cambio al elemento y el JPA ha reaccionado correctamente. No es algo que debería haber permitido. Vamos a ver ahí nuestra tabla client. Vamos a darle un refresh. Vamos a darle columnas. Vamos a darle table inspector, ¿ya? Columnas. Identity Document Number. Vamos a ver. Ya me parece que no ha incluido ningún filtro a esta columna como tal. No le he hecho ningún tipo unique. A ver, vamos a ver. Incluso está como nulo, algo que no debería permitir. Ya, aparentemente no está funcionando el unique por alguna razón. Vamos a pausar y vamos a volver a levantar el proyecto, ¿ya? Quizás no lo ha regenerado. Ahora podría darnos un error en este punto porque tenemos dos campos iguales, ¿no? Dos valores iguales. Podría estar generándonos un error ahorita en este punto, ¿ya? Vamos a ver qué nos ha comunicado el Spring, ya en este caso. Ya, nuevamente vamos a jalar esto. Y nuevamente en Identity Document Number. Bueno, aparentemente no lo ha modificado el Unique todavía, ¿no? Entonces hay que hacerlo de otra forma, ¿ya? Porque probablemente no lo esté aún identificando correctamente, ¿ya? Mm, sí, pues no funciona el Unique True. No me está generando la... Ya, probablemente... Ya, puede ser que sea debido a que yo le he puesto aquí una condicional a nivel de application properties, ¿no? Este DDL auto puede ser que esté afectándome de alguna manera, esté generando ese problema, ¿ya? Mm,
Si no, podríamos usar una alternativa, ¿ya? Otra alternativa que podríamos usar es con Unique Constraints, ¿ya? Sería una forma, ¿ya? Si por AV no les funciona, puede ser por driver, puede ser por esa configuración que tenemos aquí en el DDL Auto, puede ser por eso también. Otra forma sería reforzar esta condicional que estamos colocando a nivel de JPA, ¿ya? Aquí también otra cosita que nos falta es el nullable, ¿no? El nullable debería estar en false, porque no debería ser nulo. Vamos a ver si era por eso, ¿ya? Puede ser. Si no funciona, hay que reforzarlo a través de Unique Constraints, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya generó nuevamente. Debería generar alguna excepción o algo. Vamos a ver. Porque como les dije, hay dos registros, ¿no? Que son idénticos ahí, a nivel de la tabla. Y tenemos que dropear primero para que se reconstruya correctamente. Ya miren, el Unique todavía sigue sin funcionar. Entonces, como no funciona, vamos a forzarlo, ¿ya? Lo podemos hacer a este nivel, ¿ya? Tenemos nuestra tabla de cliente y vamos a definir Unique Constraints, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Y en este caso vamos a indicar todos los column names. En este caso tenemos solamente un column name, ¿no? Que sería Identity Document Number, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si con eso ya nos permite y no tiene ningún problema. Un ratito. Validemos nuevamente aquí y veamos por qué no está generando esto. No sé, si ya lo ha regularizado. Todavía no lo quiere regularizar. Ya. Se me ocurre por último, destruir la tabla, ¿ya? Vamos a destruir la tabla, ¿ya? Igual debería reaccionar correctamente, pero estoy sospechando de que esta generación de DLL automático puede ser que esté involucrando algún error. De ahí vamos a ver cómo lo podemos corregir, ¿ya? Bueno, vamos a dropear de momento el esquema, ¿ya? Y dejamos limpio el esquema nuevamente y vamos a regenerar todo el esquema a nivel de JPA, ¿ya? Vamos a ver si con eso ya no nos trae ningún problema de actualización de DML, ¿no? En este caso, perdón, de DDL. Listo, validemos nuevamente nuestra estructura generada. Y nos vamos aquí directamente. Bueno, en este caso, si ustedes pueden notar, ya lo corrigió, ¿no? Yo estoy sospechando de que pueden ser dos cosas, ¿ya? Uno puede ser la generación de DDL auto. Esto puede estar generando un problema aquí. Está en update, ¿ya? Quizás deberíamos poner otra condicional en lugar de update. De repente podría ser create drop, ¿ya? Para que sea automático. El update probablemente no nos ayude porque al reconocer que hay valores iguales, ¿no? Al no tener la estructura adecuada, al soportar tipos nulos, no lo esté generando automáticamente y no esté haciendo el update. Si pusiéramos un create drop, creo que sería mucho mejor, pero eso generaría de que la data no se migre, ¿no? Entonces acá hay dos cosas que nos están faltando. Una es corregir el DDL auto que vamos a generar. Create drop sería una opción y la otra es establecer un esquema de migraciones para que antes del create drop se pueda respaldar la data y se pueda hacer una generación automática en la nueva tabla recreada, ¿no? O hacer los alters respectivos para que no haya ningún problema, ¿ya? Pero de momento, dropeando la tabla manualmente y volviéndola a generar con el código, vamos a tener el mismo resultado. Lo malo de esto es que si vamos a consultar nuevamente clients, como voy a hacer ahorita, vacío, ¿no? Obviamente porque se limpió nuestra información, ¿no? Yo quiero volver a ingresar, bueno, vamos a tener que copiarlo manualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos utilizar esto de aquí.
Y con un pause a lo mejor recrear la data, ¿no? Ahí está. Le voy a dar una estructura más correcta a esto. Ah, otra cosita que podría servirnos es el max value de repente, ¿no? El max value para la columna en una entidad que es clave, ¿no? Porque aquí yo veo que hay como más de 8 caracteres, ¿no? Entonces no debería ser algo que deberíamos verlo de esta forma, ¿no? Entonces deberíamos usar un valor exacto en este caso, ¿no? Un max debería ser más que suficiente, ¿no? Entonces podemos corregir esto así de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, vamos a darle... Bueno, aquí no. Esto debería ser aquí. A ver, vamos a ponerlo así, max. Podríamos ponerle como un validation o como digits. Digits podría ser. Ay, no, no estoy escribiendo aquí. No estoy escribiendo aquí. Esto sería más que todo para un API validation. Podríamos ponerlo aquí, ¿ya? A ver. Aquí está, el atributo len, ya. En el atributo len yo le puedo asignar un valor máximo a la columna, ¿no? En este caso particular, como es un string, yo tendría que darle 8, ¿no? Ah, de nuevo no estoy escribiendo aquí, ya. Yo podría darle 8, ¿no? Para que tenga un tamaño específico. Ahora la pregunta es si lo hará teniendo en cuenta nuestra update, ¿no? Habría que eliminar la tabla nuevamente. Vamos a validarlo, ¿ya? Ya, en este caso sí lo llevó a cabo, ¿no? Yo imagino que es porque como no hay ningún registro aquí que se salga de la condición, definitivamente lo aplica sin problemas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le meto más de un valor correspondiente? Por ejemplo, este valor, ¿no? Me va a devolver un error, ¿no? Como están viendo, ¿no? No me permite, ¿no? No me permite. Y aquí es donde debo empezar a registrar o a manipular mucho mejor mis errores, ¿no? Porque, por ejemplo, data Integrity Violation Exception debería ser algo que debería controlar de forma más correcta y no devolver ese trace que puede ser ilegible para el usuario, ¿no? Para el cliente, ¿no? Deberíamos manejarlo de otra forma, pero eso lo vamos a ir adecuando con try catch luego, ¿ya? Entonces yo sé que está fallando por esto, aquí correspondería hacer una corrección, sería algo así como 765-432-10, por ejemplo, ¿no? Ahora sí me va a permitir. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Me debería volver a permitir si yo le meto el mismo? Error. Nuevamente, Data Integrity Violation Exception. ¿Por qué? Porque no corresponde con la estructura que debería tener, ya que nuestro campo es tipo unique. ¿Qué otro campo debería ser tipo unique? El que estamos viendo por aquí arriba. Nuevamente les digo, probablemente no me permita debido a las condiciones actuales que tenemos, ya que no podemos regenerar el DDL automáticamente, está haciéndolo por update, pero vamos a incluirlo, ¿ya? Nullable false también, todo campo código no debería estar nulo. Y el tamaño en este caso vamos a darle de 10 dígitos, ¿ya? Vamos a suponer que sean 10 dígitos. Listo, ya está. Ahora vamos a ver por aquí. Vamos a ver si ha respetado la estructura o directamente no lo ha considerado, ¿no? Teniendo en cuenta que ya existe un registro. Le damos un update y el código, bueno, sí, ya lo puso en no nulo, pero miren, el unique no lo pudo llevar a cabo, ¿no? Entonces probablemente sea el problema del update. Yo voy a ir cambiando la estrategia de ella. Como les digo, no es la mejor forma, hay que hacer aquí un concepto de migraciones, pero en lugar de ponerle DDL auto update, yo le voy a poner otro tipo, ¿ya? En vez de DDL auto para el update para el DDL auto, yo voy a considerar un create drop, ¿ya? En este caso creo que se va a adecuar, ¿ya? Vamos a ponerle create drop, ¿ya? Ahí está.
Entonces, con create drop, sí debería permitirme crear la estructura correcta, ¿ya? Ahí está, ahí lo ven. Lo limitó, me parece. A ver, vamos a ver. Sí, no, perdón, aquí está código. Ya está. Efectivamente, lo ha creado con la estructura correcta, como ustedes pueden ver. Pero eso tiene una consecuencia, ¿no? Al hacer create drop, la consecuencia inmediata, ¿cuál es? Que si hacemos un get a esto, nuevamente va a estar vacío. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es eliminar la tabla y la ha vuelto a crear, ¿no? Entonces, repetimos la operación, ¿no? Bueno, ahora son 10 caracteres, ¿no? Entonces tendría que poner algo como esto, ¿no? Podría ser A2024, ¿no? Y podría ser, no sé, se me ocurre, podría ser algo así como A de ACV, por ejemplo, ¿no? De ACV. Ya, vamos a poner así un caso puntual, ¿ya? Un código cualquiera. Le damos en y lo registra correctamente. Si esto yo le agrego valores adicionales, no lo va a hacer, está corrupto. Lo adecuo con el tamaño correcto, tampoco lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo número de cuenta de identidad, ¿no? Quiero generar algo nuevo. Podría ser algo como esto. Un dato completamente nuevo y adecuado a lo que debería ser, el formato que debería ser, ¿no? Por ejemplo, así. En phone number le pongo cualquiera. Y aquí sería J. Leonardo. Listo. Ah, bueno, aquí otra cosita que puedo ajustar también es JCLP. Listo. Le damos Send. Y lo generó correctamente. Si vuelvo a hacer la consulta, todo ok, ¿no? Ahora sí tiene los dos registros y ya está mucho más ordenada mi estructura de datos sin ningún problema, ¿no? Porque efectivamente hemos generado los objetos correctamente. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna consulta? Ninguna, entiendo. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso general de esto antes de empezar con el otro tema, que es el tema de lo que son las relaciones entre diferentes entidades, ¿ya? Y cómo vamos a ir manejándolo de cara a la respuesta al cliente, porque ese es otro tema que también nos debería preocupar si hablamos de relaciones entre objetos y de cómo se presentan los datos, ¿no? Sabemos que en una estructura orientada a objetos no hay un solo dato cliente, ¿no? Sería bonito que sea solamente una tabla, ¿no? Una tabla y un microservicio, ¿no? Pero no siempre pasa eso, ¿no? Vamos a tener muchas tablas relacionadas entre sí y un único microservicio para este caso porque todo depende del cliente, ¿no? Entonces vamos a tener relaciones entre tablas, ¿no? De uno a muchos, de uno a uno y de muchos a muchos también quizás en algún caso, ¿no? Aunque muy puntual en realidad. La relación de muchos a muchos normalmente, normalmente es producto de una deuda técnica o de un mal diseño, ¿no? A veces pasa que no diseñamos bien nuestro software y terminamos generando relaciones de muchos a muchos, ¿no? Pero a pesar de todo, JPA igual lo considera y lo soporta, ¿no? A pesar de que no es algo muy correcto hablar de relaciones de muchos a muchos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el repaso, chicos. Repito, ¿ya? Para el tema de la creación de un CRUD apuntando a una base de datos como puede ser MySQL, SQL Server, Oracle, lo primero que ustedes tienen que hacer es, ¿qué cosa? Agregar las dependencias correspondientes. Yo me voy a mi PON y ustedes recordarán que habíamos incluido algunas dependencias, ¿no? ¿Qué dependencias eran esas? Ustedes también pueden recordarlo. Las dependencias que habíamos incluido eran, a ver, básicamente estamos por aquí, eran estas, ¿no? El JPA, ya, el JPA es una dependencia clave para manejar o manipular datos
y el MySQL Connector en este caso, ¿no? Para hacer una conexión con la base de datos de MySQL directamente, ¿no? Si estuviera trabajando con Oracle, un driver de Oracle, si estuviera trabajando con SQL Server, un driver de SQL Server y así sucesivamente. Para cada motor de base de datos existe un driver independiente que lo maneja, ¿no? Normalmente hoy en día todas las bases de datos se desarrollan drivers para todas las plataformas existentes, ¿no? Habrá driver para Java, habrá driver para .NET, para Python, PHP y así sucesivamente. No existen infinitos drivers para cada uno de los lenguajes existentes, ¿no? De hecho, los lenguajes de programación incentivan la construcción de estos drivers porque saben que un lenguaje de programación sin un driver de soporte de base de datos que lo contenga, pues no sirve de nada, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo primero que tienen que hacer, agregar las dependencias respectivas. Y una vez agregadas las dependencias, tienen que definir cuál va a ser la conexión a la base de datos que van a definir. Entonces, en mi caso, como yo tengo mi base de datos local, yo definiré la base de datos en localhost, ¿no? Con esa cadena de conexión. Los datos clave aquí, ¿cuáles son? Son los siguientes. Spring Data Source URL, que define la cadena de conexión en la cual encontramos IP del servidor, puerto, esquema al cual voy a apuntar. ¿Qué más cuento aquí? Si va a usar SSL, false en este caso será para nosotros porque no utilizamos conexiones por SSL. La zona horaria también es importante para definir la zona horaria con la cual nos vamos a conectar. A esto lo pueden cambiar directamente, puede ser UTC o puede ser la zona horaria local. Y sobre todo esto, si trabajan con seguridad de tipo SHA-256, que fue la que habilitamos al inicio, tendrán que utilizar el que se permita la recuperación de la clave pública, porque ustedes no van a tener la clave pública probablemente, ¿no? Entonces, la recuperamos desde el servidor. ¿Qué va? Necesitamos un usuario. Ahí está. Y necesitamos una clave, ¿no? Que también aquí está y la habíamos definido previamente cuando instalamos nuestra instancia de MySQL. Ya, entre otras cosas, yo defino el class name. No es obligatorio, es opcional, pero siempre es mejor definirlo para que pueda ser, para que no exista ningún error. A veces pasa que hay errores, no puede determinar bien el JPQL a qué driver apunta. Entonces nosotros con esto reforzamos mucho más eso, ¿no? Nuestro driver en nuestro caso será con MySQL CJ, jdbc.driver. Ese será nuestro class name. Y por último, yo he configurado configuraciones de Hibernate, ¿ya? Las he puesto, básicamente, he definido un DDL automático, o sea, una generación de código automática una generación de estructura SQL desde el código. En este caso, originalmente estaba como update. El problema del update, como ustedes habrán visto, es que si hay cambio de esquema o cambio del tipo de dato muy radical, hablamos de una alteración de repente del tamaño máximo de columna, cambiar los tipos nulos por no nulos, cambiar los tipos de datos, o sea, los campos normales por unique. Todo eso genera un cambio importante y probablemente el tipo update no lo va a poder considerar porque no va a saber cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, create drop es conveniente para estas regeneraciones de código, o perdón, de estructuras SQL, pero tiene un problema. El problema es que te borra toda la data existente, ¿no? Como ya hemos visto. El update no te borra los datos preexistentes, pero requiere de un proceso de migración de datos, que todavía no lo vamos a ver en este punto, tenemos que verlo más adelante, ¿no? Cómo se hacen los database migration, ¿no? El show SQL es también un comando opcional que lo que nos va a ayudar es a mostrar el código SQL cuando se ejecute. Miren, como aquí, ¿no? Insert into client, me genera el código automáticamente, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Entonces es una forma también de ver qué cosas se está ejecutando en la base de datos. ¿Es útil? Sí. ¿Debería hacerlo en entornos productivos? No. No es una recomendación. En entornos de desarrollo, sí es muy conveniente, como ustedes están viendo, nos permite identificar rápidamente qué se está ejecutando, cómo se ha ejecutado y en qué tiempo se ejecuta, pero en entornos productivos no es conveniente activar esta opción, así que tengan mucho cuidado. Yo les enseño esta activación de código SQL, pero es con fines educativos únicamente. En entornos productivos no se hace, ¿ya?
¿Qué más tenemos por aquí? Definimos también perdón, Ctrl Z, definimos también el dialecto que va a usar el Hibernate. En este caso será MySQL 8 porque es el dialecto que tengo, ¿no? Podrían haber puesto otro dialecto, no hay problema, si lo considera conveniente, o también lo pueden directamente quitar porque no importa. Muy bien. Habiendo definido el archivo de propiedades y habiendo agregado las dependencias, viene la implementación de los CRUDs. ¿Cómo inicia? Inicia básicamente creando un repositorio. El repositorio es como tu DAO. ¿El DAO qué es? El DAO es un objeto de acceso a datos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿quién es tu objeto de base de acceso a datos? Será, en este caso, el repositorio, ¿no? Y el repositorio, ¿qué es? Pues básicamente es la definición la definición de todas las operaciones que va a tener una tabla puntual de base de datos, ¿no? En nuestro caso será la tabla cliente, ¿no? Por eso es que se llama el repositorio Client Repository, ¿no? Y extiende de dónde? De JPA Repository. ¿Por qué lo hacemos extender de JPA Repository y no de otro elemento? Porque JPA Repository contiene los elementos mínimos básicos para hacer un CRUD completo, ¿no? Con funciones de búsqueda, filtro, paginación, ¿no? Y el JPA Repository, para que funcione, tienes que tú pasarle como parámetros template, tienes que pasarle el tipo de objeto que va a manipular, en este caso cliente, y tienes que pasarle también el tipo de dato del identificador de columna. En nuestro caso era long, por eso es que dice ahí JPA Repository Client de la tabla a la cual yo voy a hacer relación y long del tipo de datos del identificador de la tabla, ¿no? Muy bien. Entonces, Client Repository, ahora al heredar o extender de JPA Repository ya contiene los métodos básicos. ¿Qué métodos contiene? Create, Update, Delete, Find by ID, Find All, los métodos básicos. Pero uno siempre quiere personalizar sus métodos, ya sea porque quiere algo más ad hoc, algo que no consigue dentro del marco. Entonces la opción es declarar todos los métodos faltantes vía JPQL. JPQL, ¿qué es? Es un lenguaje bastante similar al SQL Server tradicional que te permite construir código SQL con características de código fuente, ¿no? Algo muy similar a lo que hace LINQ cuando se trata de manipular datos de una tabla de base de datos, ¿no? Entonces, el equivalente a LINQ vendría a ser estos queries, ¿no? Que dice aquí, ¿no? Queries personalizadas para recuperar un dato puntual, ¿no? Igual aquí, una query personalizada para hacer el paginado e incluso el filtro por cada elemento. Algo que es sumamente trabajoso, ya no es tan fácil hacer esto, pero es relevante al final de cuentas porque nos ayuda a probablemente habilitarle al cliente un paginado, por ejemplo, ¿no? Muy bien, habiendo definido el repositorio del objeto que quieres, digamos, crear, a continuación viene lo que es la capa de servicios. La capa de servicios la pueden mirar como si se tratara de una pasarela entre la capa de repositorio y la capa de controlador. Nos permite agregar validaciones a nivel de aplicación, como ustedes han visto ya, ¿no? O sea, el client service me permite hacer lógica de negocio, ¿no? Porque cuando el acceso a nivel de repositorio era un único acceso, como este de aquí, en nuestro servicio ya podemos personalizar eso, ¿no? El acceso, la validación y la recuperación de datos. O también, por ejemplo, en el caso de delete, ¿qué tenemos? El acceso o la lectura, la eliminación y finalmente una devolución de respuesta. Entonces tenemos lógica de negocio embebida en esta capa. En la capa de servicios, en este caso el representante de la capa de servicios sería Client Service, se encarga de definir la lógica de negocio de la aplicación. Eso es básicamente. Por último, y bueno, y todos los métodos disponibles que les da JPA Repository son automáticamente heredados este, por los métodos que manejen este servicio, básicamente, ¿no? Y finalmente tenemos el controlador. En el controlador, ¿qué es lo que tenemos? Es la capa, el controlador es la capa que se expone directamente con el cliente. Ya sea un controlador web,
o sea un controlador de tipo REST API como lo que tenemos aquí básicamente. Entonces implementaremos nosotros los diferentes métodos HTTP que va a contener nuestro controlador, ¿no? En este caso es un CRUD completo, entonces por eso es que hay un post mapping, put mapping, delete mapping y muchos get mapping, ¿no? Porque es básicamente un CRUD consolidado del controlador del cliente, ¿no? Y eso es, chicos, eso es brevemente el comentario de lo que hemos estado avanzando básicamente en estas sesiones. Cositas adicionales a las que comento, siempre utiliza la estructura de response entity para devolver las respuestas. No siempre te van a aceptar respuestas en formato JSON o sin código de respuesta o un archivo de texto plano, ¿no? Entonces, ve practicando con eso, cómo se genera el response entity para que no tengas ningún problema en tu parcial, ¿no? Luego, utiliza correctamente los métodos HTTP. La otra vez ya te pasé un link a digamos, a un foro, no, un foro no es, perdón, a un blog que habla sobre la gloria de REST, ¿ya? Entonces, así se llama, ya. Pata creo que era medio religioso, así. Por eso utilizaba ese término. Bueno, utilizaba, no, utiliza, ¿ya? Martin Fowler es el creador de esto, bueno, básicamente el del blog, ¿no? Y el que desarrolló la metodología o el modelo de madurez, vamos a decir, es Richardson, ya, pero en este caso vamos a copiar este link para que ustedes puedan darle lectura también y entender un poquito más cómo funcionan las estructuras de tipo REST API. No es programar por programar. Por ejemplo, un ejemplo de algo bien construido y algo más construido, imagínate, yo te digo, si yo te puedo decir eso en el parcial, ¿ah? Genera una API de clientes que permita consultar la información por el DNI. Te puedo preguntar eso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo te digo eso, tú tendrás que, obviamente, determinar qué recurso voy a crear, ¿no? Por ejemplo, esta es la premisa, crear una API de estudiantes, vamos a poner, ¿ya? De estudiantes, que permita hacer la consulta, ojo, miren, ¿ah? La consulta por DNI, ¿ya? También debe existir un método que permita la consulta, ojo con esto, ¿ya? La consulta por sus variables. Ejemplo, nombres, apellidos, etc., ¿ya? Por sus variables, ojo, ¿ya? Y aparte te dicen también debe existir un método de búsqueda, no sé, de paginado, vamos a ponerle así, de paginado. Listo. Si ustedes quieren irse, digamos, quieren tener un buen nivel de madurez para construir APIs de servicios, tendrían que interpretar, primero leer la premisa, ¿no? Me piden que cree un API de estudiantes, por lo tanto, yo automáticamente digo que voy a tener un recurso similar a esta estructura. HTTP, mi nombre de servidor, ¿no? Server name o host name, como le quieran llamar. Dos puntos, tengo mi puerto también de igual forma, slash, y acto seguido tendría la ruta donde está publicado todos los servicios de la entidad, ¿no? Que podría ser, normalmente está así, ¿ya? API B1, por ejemplo, ¿no? Y luego, dentro de eso que vendría lo que es mi controlador del API que me han pedido crear, ¿no? Entonces, en este caso sería students, ¿no? Listo. Recién este sería mi base path. ¿Y qué es el base path? No es más que el microservicio como tal. Microservicio per se. ¿Ya? Noto además que me dicen que permite hacer la consulta por DNI. Ah, tengo la primera condicional que va a tener mi API. Entonces, algo como esto.
que me permite hacer la consulta únicamente por DNI. Ya. Si el DNI fuera un identificador, sería simplemente tan simple como poner así, ¿ya? ID y se acabó el problema. Pero como te da un dato que es un poquito sale del estándar, tú no podrías hacer esto, ¿ya? No podrías hacer esto. ¿Ya? O tampoco no podrías hacer esto tampoco. Por ejemplo, en vez de poner todo el texto completo, le pones NID, el National ID. Tampoco es correcto porque ya tienes un recurso que depende de esa estructura. Entonces tienes que identificarlo de alguna forma. En este caso particular, al no ser el identificador, una buena forma sería hacer algo como esto, ¿no? Agregas un path adicional que podríamos ponerlo así, ¿no? By NID slash y ahí sí recién aplicaría. Otra alternativa sería hacerlo por filtro de búsqueda, pero en este caso yo no estoy haciendo un filtro de búsqueda, sino estoy directamente buscando un objeto con un valor que yo sé que es único, ¿no? Entonces, esta es una alternativa, Bynit, ¿no? Ahora, sin embargo, eso sería para el primer caso, ¿no? Consulta por DNI. Ahora, si quieren un método que permita la consulta por sus variables, ahí sí estamos hablando de un objeto que puede devolver un único registro o muchos o ninguno, ¿no? Pues en ese caso, sí sería más conveniente usar una estructura similar a esta, ¿ya? Ojo, es búsqueda. Entonces, si es búsqueda, será un search. Y aquí, ojo, cambia. No uso un path variable, sino utilizo un request param, ¿no? Que es similar a esto de aquí. No utilizo path variable, sino utilizo request param, ¿ya? Y el request param, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿no? Búsqueda. ¿Por qué concepto? Por ejemplo, name. Name será Julio. Y puedo agregar más conceptos. Por ejemplo, last name. No sé, pues Leonardo, por ejemplo, ¿no? Entonces, nota la diferencia, ¿no? El de aquí arriba es por path variable. Y el de abajo es por request parent, que es otra cosa totalmente distinta. Por último, te dicen que debe existir un método de paginado. Igual, el paginado no lo puedes extender de aquí, no tendría mucho sentido. Entonces, podrías hacer algo similar al que tienes al Bynit, ¿no? Podrías poner como page y en lugar de poner signo de interrogación, aquí iría lo mismo que en el caso segundo, ¿no? Donde hay request para. Entonces defines, por ejemplo, no sé, será page size, por ejemplo, ¿no? 10 y page index y así sucesivamente, ¿no? Y etcétera. Entonces tengan en cuenta estas formas. No hay una única forma de escribir los métodos, los APIs, pero sí hay una forma de remover los que no proceden definitivamente. Por ahí yo les puedo decir en el examen, oye, creo un API que permite hacer la consulta por DNI y de repente a ustedes se les ocurre poner algo como esto ya. A veces me hacen esto, ¿no? La ruta base y me dicen ahora, obtener estudiante, o perdón, claro, obtener estudiante por DNI. ¿Qué patrón has roto? Primero el de estructura. Hasta aquí hablas inglés y luego de un momento a otro español. ¿Qué pasa aquí, no? Error en la estructura. Segundo error que hay, ¿no? Vamos a ponerlo aquí ya. Para que distingan ustedes también cómo tienen que crear su artefacto, ¿ya? En este caso es error mm, sería un error, vamos a decirle semántico, ¿ya? Porque nada, esto es sintaxis, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya el que sea un método get y ya el que te diga aquí que es student, ya tú sabes por descarte qué cosa, que es un método de lectura de datos, o sea, de acceso a datos, directamente sobre el objeto estudiantes, ¿no? Entonces, el objeto estudiantes de un microservicio de estudiantes sería el más relevante, ¿no? Entonces, no lo puede eliminar así nomás así.
Y el otro tema es el tema de la estructura que utilizó para invocar el método, ¿no? Esto no es necesario. El obtener ya te lo dice el get. El estudiante ya te lo dice aquí. Y por DNI sí sería la cosa que tendrías que poner, que es bastante similar a esto de aquí. Muy bien. Entonces, eso simplemente como repaso, denle un checking al documento, como les había pasado al blog, para que les quede mucho más claro este concepto de los métodos HTTP y cuál debería ser la forma correcta de crearlos y generarlos para no generar más malas prácticas hacia adelante. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿Ninguna? Una consulta, profesor. En ese que estaba explicando el BINI, ¿a qué hace referencia? No le Al entiendo. documento de identidad, al National Identity Document, ¿no? Normalmente le dicen NID, ¿ya? Pues ustedes le pueden poner Identity Document Number, podrían poner, si que quieren escribir todo en español, DNI directamente o por DNI, ¿no? No hay ningún problema. Es cuestión de decidir cuál es la mejor forma de darle un sentido al código por URL, ¿ya? Pero siempre tienen que regirse bajo ese principio, darle el mejor sentido. Nada de poner obtener tal cosa, obtener tal cosa, porque ya la palabra obtener te lo da el get. El get ya te dice que es un obtener, no necesitas ni siquiera decirle la palabra obtener, ¿no? Para que tengan en cuenta esas cosas a la hora de nombrar métodos de API, ¿ya? En la gloria de res está más que explicado el porqué de las cosas que yo les estoy comentando, con mucho más detalle y incluso con ejemplos concretos, ¿ya? Entonces ahí denle un checking a eso, para que ustedes puedan guiarse más. Incluso va más allá, ¿ya? Porque la última, el último nivel de el último nivel de res es el HeyToas, ¿ya? El HeyToas es eh, es una forma de linkear tus referencias, ¿no? ¿Qué quiere decir linkear referencias? Por ejemplo, si tú cuando tú ejecutas un post, tú automáticamente de ese elemento que has creado puedes saber cuál es la URL para consulta, cuál es la URL para modificar, cuál es la URL para eliminar, a través de links adicionales o de soporte dentro del cuerpo del mensaje, ¿no? Eso es lo que es HateSOAS, ¿no? Denle un checking al documento porque la verdad está bastante interesante y sobre todo les va a ayudar a construir APIs robustas y de forma correcta, no como normalmente están acostumbrados y lo que terminan pasando a la realidad. ¿Ok? Y si quieren ir aún más allá, podrían leer lo que es la guía BIAN, ¿ya? La guía BIAN es un estándar internacional de objetos de negocio orientados netamente a la banca, en el cual te dice cómo tienes que crear los métodos. O sea, hasta eso está dicho, ¿no? Hasta eso ya está escrito en piedra, ¿no? Ya saben que existe un objeto cliente, ya saben que existe un objeto empresa, un objeto transacción, uno tal, y así sucesivamente. Y ellos ya te dicen cuál es la estructura que deberías utilizar internacionalmente para que para que vayas a cualquier país y trabajen exactamente de la misma forma con todos aquellos que aplican formato BIAN, ¿no? Va más allá de la gloria de res, de hecho alimenta bastante, pero son conceptos mucho más avanzados, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Bueno, voy a tomar rápidamente asistencia bien puntual, ya chicos, bien puntual solamente para poner asistido a todo el mundo, básicamente. De pasar que hacemos un corte y aprovecho también en pasarles el proyecto hasta ese punto. A ver, súper corto, ¿ya? Asistencias, para no tener ningún problema, todos asistieron, ¿ya? Listo. Muy bien. Ahora voy a subir también de igual forma el proyecto hasta ese punto, ¿ya? Vamos a ponerle una pequeña pausa para comprimirlo.
Muy bien, ahí está Client API. Voy a borrar esto aquí y vamos a generar nuevamente nuestro cipiado. Y vamos al tema 2, seguimos en tema 2, ¿ya? Es un CRUD full, ¿no? Repasen esta parte, chicos, porque no me quiero adelantar, pero el examen de pronto podría venir algo así como que genere un CRUD completo, ¿no? De otra entidad que requiera, de repente el microservicio, o también podría ser de una entidad de otro microservicio adicional al que tenemos para nuestra solución final, que ustedes ya saben que es el sistema de inventarios, ¿no? Hemos creado solamente el primer microservicio con el objeto o la clase cliente, ¿no? Pero faltan muchas cosas más todavía para que tener un MVP de lo que es un sistema de inventarios, ¿no? Muy bien. Sigamos pues entonces, chicos. Ya cargué también las fuentes en el tema 2, ya para que lo tengan en cuenta. Y ahora, ya siguiendo, incluso estamos yendo más allá de lo que nos dice ya, porque esto creo que el otro tema es del bloque 2 ya. A ver. Bueno, ya en bloque 2 ya hablamos de otras cosas, ¿no? Vamos a seguir reforzando el bloque 1, que sería con las relaciones, ¿no? No lo especifica aquí, pero es parte de JPA como tal, ¿ya? Entonces, tenemos un objeto cliente. Yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál podría ser un objeto que dependa del objeto cliente? ¿Algún objeto que se les ocurra a ustedes? ¿Alguna idea por ahí que tengan de repente? ¿Qué objeto adicional a cliente podemos poner? ¿Qué podemos decir de un cliente, básicamente? Su categoría, si es Big, Platinum, así, puede ser. Ya podemos poner una categoría de cliente, perfecto. Perfecto, está bueno, está bueno. Entonces, podemos hacer un mantenimiento de categorías, como también podemos hacer depender a un cliente, poner una relación directa entre cliente y categoría, ¿no? Normalmente un cliente va a estar en una única categoría, entonces hablaríamos de una relación ¿de qué tipo? Uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos. ¿Ideas? Uno a muchos. ¿En Yo una diría, categoría pueden estar varios clientes? ¿Sí? yo diría que de uno a uno, porque una categoría siempre va a estar relacionada con un único cliente, ¿no? Ahora, pero en ese sentido, en el sentido de, me refiero en el sentido de cliente a categoría, ¿no? Pero la categoría evidentemente puede contener muchos clientes, ¿no? Entonces, sí, más conveniente sería hablar de una relación de uno a muchos, ¿no? Entonces, una categoría puede tener muchos clientes, ¿no? Pero un cliente solo puede tener una categoría única, ¿no? Entonces, lo vamos a definir de esta manera, ¿ya? Vamos a crear un nuevo archivo, ¿ya? Y vamos a llamarle categories, ¿no? Básicamente. .java, ¿ya? Les voy a enseñar otra manera de hacer esto de aquí, porque ustedes dirán, oye, qué engorroso, ¿no? Estar definiendo, a ver, ya lo quitamos aquí. Ah, no, ya habíamos puesto Lombok, ¿no? Ya les había enseñado cómo es Lombok, ¿no? Perfecto, entonces vamos a seguir una estructura muy similar a esta, ¿ya? Una estructura bastante similar a esta de aquí. Vamos a repetir prácticamente el proceso que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Rápidamente, ¿ya? Tendríamos perdón, categoría nada más. Vamos a ajustar esto de aquí y completar todas las dependencias faltantes. Obviamente el Lombok, el ARC Constructor y el no ARC Constructor, súper útil para no estar definiendo getters, and setters y constructores. ¿Ya? Y Unique Constraints probablemente la tengamos cuando hablemos de un código de categoría, ¿no? ¿Por qué no?
hablaríamos de un code probablemente. Ya no sé si había creado unique constraints para los otros, pero ustedes notarán que solamente creamos un unique constraint para identity document number. En cambio, para código nunca lo creamos, pero igual lo generó. Entonces, ¿qué quería decir? Que esto no era necesario tampoco, ¿no? Al final de cuentas, lo que era necesario era implementar un método de regeneración de tablas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta únicamente. Ya, entonces tenemos categories y definimos algunos, ¿no? Obviamente será primero el ID, ¿no? Ya saben que ustedes que es un tipo ID, tipo ID, perdón, y tienen que definir también una estrategia de generación, ¿ya? Básicamente como esto, ¿no? El tipo identity también puede ser, a pesar de que sea una tabla de mantenimiento, una tabla maestra, vamos a decir así. De igual forma también tenemos que tener datos generados automáticamente. El ID sí, ¿no? De ahí podemos decir lo siguiente, private string code, ¿no? Y aquí especificaremos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, diríamos que la columna tendrá el nombre código también. Unique será también true. Y el tamaño, que es len, será pues de 10. También vamos a poner que tengan códigos de 10 dígitos, ¿ya? ¿Qué más podemos tener aquí? Podemos tener un string description, por ejemplo. Podríamos tener algo así. Y vamos a suponer que trabajamos bajo un esquema de descuentos no personalizados, ¿ya? Como es un MVP, vamos a suponer que trabajamos bajo un esquema de descuentos universales, ¿ya? Entonces se me ocurre ponerlo de esta forma. Double discount, ¿ya? Que será un tipo decimal, ¿no? En el cual le vamos a decir, oye, determinado cliente, tipo de cliente tiene un descuento de tanto, ¿no? Descripción, la descripción, no, aquí aparte de descripción nos falta un nombre, ¿no? El nombre de la categoría, ya, la descripción y el descuento que tiene por ser de determinada categoría. ¿Estamos? En la cual podemos definir incluso un default value, ¿no? ¿Por qué no? Oh, perdón. Se borró esto. Ya. Entonces, aquí podemos definirlas una por una, pero también, ojo que noten que yo no estoy colocando aquí los columns, ¿no? También ustedes pueden automáticamente inferir ese valor, ¿no? Yo no lo estoy definiendo, se supone que va a ser name, se supone que va a ser description, se supone que va a ser discount. Yo podría definir valores por defecto, haciendo un column definition, podría ser, ¿ya? Pero, a ver, dejémoslo ahí primero mientras tanto, ¿ya? Muy bien, suficiente con esos datos, creo, me parece, más que suficiente. Código, nombre, descripción y descuento. Ya. Guardamos y obviamente esto, vamos a dar un clear. Si yo ahorita le doy play, va a generar automáticamente los datos como tal, ¿no? Pero vamos a tener que generar los diferentes valores que va a tener este objeto, ¿no? Entonces, en cliente, ¿qué tendríamos que hacer? Encontrar una forma de relacionar ambos, ¿no? De tener una relación entre ambos. Entonces, ¿cómo vamos a definir eso? Vamos a definirlo con una relación one to many sería en este caso, ¿ya? Ya. Para definir la relación one to many tenemos que hacerla desde el objeto que vendría a ser algo así como el padre.
El padre sería categories en este caso, ¿no? Básicamente. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a definir un private list y vamos a definir de tipo client, ¿ya? Y esto será clients, ¿estamos? Porque va a ser la lista de clientes que están en esa categoría, básicamente, ¿no? Agregamos las dependencias y aquí lo que tendríamos que hacer es mapear el one to many, ¿ya? Entonces vamos a decir esto. One to many, ¿ya? Map by, ¿ya? Tenemos que definir un valor. Ah, perdón, me parece que no le puse la arroba. Ya, vamos a volver a hacer. One to many, ya. No sé por qué me jala de esta forma, no debería jalarme así. Vamos a corregir esto. Ya, a veces se bloquea. Igual aún así no quiere. Ah, se está cruzando con este. Ya, ahora sí. Estaba cruzando con otro método. Listo, ahí está el one to many. Y en el one to many hay que especificar el map byte, ¿ya? Porque va a estar, ¿cuál va a ser el map by en este caso? Será el objeto client. ¿Y qué va a pasar cuando haya una eliminación en cascada? ¿Se deberán eliminar todos los elementos de cliente o no se deberá eliminar ninguno, ¿no? Entonces podemos ponerle un cascade type all, ¿ya? Ahí tienen las diferentes formas, ¿no? Mezclar, detach, persist, refresh y remove, ¿no? Vamos a poner all, ¿ya? En este caso. Y los que queden huérfanos, obviamente, hay que removerlos. Listo. Estoy suponiendo que si es que hay una eliminación de categoría, debería eliminarse los clientes asociados. ¿Eso lo pueden cambiar? Sí. Aquí ustedes pueden definir el que más les convenga, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿ya? Hay diferentes tipos, ustedes pueden decidir cuáles les conviene. ¿A cuáles les conviene, no? Pues haciendo operaciones de mezcla, haciendo operaciones de remove o de refresco. Ustedes, de acuerdo a lo que ustedes crean más conveniente, eligen un tipo de acción cuando hay una eliminación de un registro padre. Ya, entonces ahí todo bien, que tenemos clientes. Ahora que necesitamos del otro lado, necesitaríamos que también podamos ver el objeto como tal, ¿no? Y en este caso, si quiera one to many, en el client deberá ser que al revés, ¿no? Many to one, ¿no? En el many to one vamos a definir un tipo de recuperación de datos, ¿ya? Sería algo así como fetch type. Normalmente se utiliza el lazy, ¿ya? Para no generar porque el eager a veces trae problemas. El lazy, la carga perezosa aquí puede ser conveniente para no tener ningún problema, ¿ya? Vamos a definir una columna de que unifique el valor, que básicamente se va a llamar, podría ser category ID, ¿no? Listo, esa es la columna que va a tener a nivel de base de datos el registro, ¿ya? Y aquí será private, category y category a secas. Verifico que sea del mismo elemento y no es, así que tengo que corregir. Tengan mucho cuidado con eso. Por ejemplo, aquí me he agregado de una categoría que está en otra parte que no tiene nada que ver. Entonces yo tengo que corregir aquí porque category será el que venga de el objeto que le corresponda. Aquí cometí un error porque puse categories. Entonces está mal, debería ser category porque los objetos siempre van en singular, nunca van en plural, ¿no? Error que he cometido ahí. Vamos a darle un rename y bueno, ya lo corregimos. Ya lo corrigió automáticamente. Perfecto. Entonces ahora sí es correcto y el fetch type hay que corregirlo también. Que viene de Jakarta Persistence. Listo. Entonces ya lo tenemos corregido el elemento, ¿no?
Tenemos el tipo lazy para la carga perezosa y unida a la columna correspondiente. Si yo levanto esto, debería reconstruir todo el esquema con la estructura correcta, ¿no? Veamos desde ese punto cómo nos va, ¿ya? Entonces le doy play, bueno, run, perdón, y va a generar la estructura. Va a recrearla de todas maneras porque nosotros le hemos puesto que genere, que haga el drop cuando no encuentre básicamente información que corresponde con la nueva estructura, ¿no? Cerramos esto, refrescamos por aquí, le damos un refresh, vemos, ahora sí, a ver, nuevamente un refresh, se me creó una tabla, ¿por qué me creó una tabla nomás? Vamos a ver por qué me creó una tabla nada más. Alguna cosa que no haya considerado por aquí. Todo está aparentemente correcto. Quizás ha habido algún error. Ya, parece que ha habido algún error aquí en la generación. Vamos a ver qué puede ser. Vamos a ver cuál es el problema. Dice lo siguiente, a ver, dice colección tal, client API, models category client es mapeado por una propiedad llamada cliente, que no existe en el, que no existe en el objeto original. Ya, bueno. Bueno, esto está bien. Ya. Aquí básicamente el problema es el siguiente, ¿ya? Category ID. Está bien generado aquí.
Quizás esté faltándole poner un reference ID, ya, porque no está reconociendo con este valor automáticamente. Entonces vamos a ponerle reference column name, vamos a ponerle el ID para que amarre el valor de la tabla o del registro que va a generar dependencia con la categoría de este lado, ya, con el ID de categoría. Vamos a ver si con eso se soluciona el problema que tenemos aquí a nivel de Spring, ¿no? Vamos a ver. Llegó a generar un problema. Vamos a ver, ¿ya? Ese es el nombre que le estoy dando a esto. Aquí dice category. Debería ser category también. Vamos a ver. Ya, ahora sí ya lo inició, pero igual ha habido aquí algunos pequeños errores. Ya vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿ya? Ya, ahora sí efectivamente ya creó la categoría correspondiente, pero me parece que hubo problema con los foreign keys, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver si no hay ningún problema. Ya, category es correcto que tenga esa estructura. El ID, que sabemos que es el identificador, y que debería tener, digamos, la dependencia como tal, debería ser cliente, ¿no? Y bueno, si tenemos el category ID, es correcto. Y si hablamos de foreign keys, se está generando con categoría de forma correcta, ¿no? Entonces ya está funcionando de forma correcta. No sé por qué ha generado directamente errores con los foreign keys, pero está funcionando correctamente, ¿no? Lo dejamos hasta aquí la sesión de ahora, chicos, ¿ya? El día miércoles nos metemos más en detalle de las relaciones entre tablas, ¿ya? Básicamente, aquí hemos empezado con el one-to-many o el many-to-one, dependiendo de cómo lo ves, pero deberíamos implementar cada uno de los métodos, ¿no? Ya tenemos una primera relación entre cliente y categoría, pero nos falta popular la información y sobre todo ver cómo la va a devolver al cliente la respuesta, ¿no? Porque yo probablemente por cliente quiera tener la categoría o también quiera recuperar por categorías el listado de clientes, ¿no? Entonces tenemos que contemplar esos diferentes casos para que se le devuelvan correctamente al cliente sin ningún problema, ¿no? Entonces, chicos, lo dejamos hasta aquí por esta sesión. Ya el miércoles estamos conversando y de igual manera voy a hacer el backup perdón, aquí es categoría, listo. Voy a hacer el backup de la información para que podamos acceder a la información sin ningún problema en el Google Drive también de igual forma, ya para que lo tengan acceso y no se pierda rápidamente. Listo, chicos, estamos conversando, que tengan buenas noches todos, hasta el miércoles. Ok, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor.